Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por unirse a esta transmisión. Estamos muy contentos acá de recibir a Andrea Mansuti, que nos va a acompañar el día de hoy con su charla Competencias Globales para un Profesional sin Fronteras. Antes de comenzar, de todas formas, me encantaría presentarles a Andrea, una gran profesional que nos acompaña hoy. Así que brevemente la vamos a presentar. Ella es magíster en EdTech. Está dedicada a la educación y a la gestión educativa, especializada en formatos educativos, en formación continua y formación corporativa. También es docente y facilitadora y además es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. También en este momento es docente en Universidad Siglo XXI y Universidad CUEPA de México. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta increíble charla. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Los saludo acá desde Argentina. Voy a compartir una pequeña presentación. En realidad la idea es poder darles una pequeña charla taller desde mi experiencia y después escuchar un poco sus inquietudes para que conversemos respecto a esta temática, ¿no? Que son las competencias globales en un mundo sin fronteras. Así que voy a proceder a compartir la presentación. Perfecto. Bueno, comienzo entonces a conversar un poquito sobre la temática que les traje hoy. Después, si les parece, pueden ir poniendo sus inquietudes, sus preguntas, y al finalizar la exposición abrimos ese espacio para poder debatir un poco sobre las inquietudes. El título de la charla dice mucho, pero a la vez pareciera que nos puede disparar muchas aristas. Cuando hablamos de competencias globales para un profesional sin fronteras, nos ponemos a pensar en el profesional de hoy, ¿no? En el profesional que queremos ser en un presente y en un futuro, pensando que necesitamos distintas habilidades, distintos conocimientos, y también otros aditivos como la pasión, la creatividad o elementos que nos distingan de otros profesionales o que hagan a las empresas o al mundo laboral elegirnos frente a otros posibles candidatos. Algo importante para conocer en el mundo de las competencias es que van a escuchar un montón de definiciones respecto a lo que son las competencias y lo que son las competencias laborales en sí. Sin embargo, en esta charla vamos a hablar del concepto de competencias en términos generales, es decir, como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas que debe poseer una persona para desempeñarse en un trabajo o en el mundo laboral. Es decir, que no nos remitimos solamente a competencias técnicas o destrezas puntuales, sino que también incluye todas las actitudes, todas las características de personalidad, los valores que tenemos nosotros como personas, que nos definen como un profesional único y donde nosotros, trabajando o desarrollando nuestras competencias, vamos a buscar potenciar todas nuestras inteligencias, pensando en el enfoque de las inteligencias múltiples y no solamente el desarrollo intelectual o los conocimientos técnicos. Podemos potenciar todas nuestras cualidades para convertirnos en un profesional global. Sin embargo, antes de arrancar con esto de qué competencias necesitamos para el mundo de hoy o para el futuro, primero tenemos que entender a qué mundo laboral nos enfrentamos, ¿no? Y un poquito como les comentaba al comenzar, desde mi experiencia, esta charla está pensada, ¿no? Desde mi experiencia como trabajadora que actualmente trabaja para instituciones de diversas partes del mundo, pero junto también al análisis de tendencias, porque les traigo algunos datos que nos marcan las tendencias que se vienen o que ya estamos vivenciando en el mundo laboral. Junto con esos dos componentes vamos a tratar de analizar qué competencias son las que no nos pueden faltar para desarrollarnos en el mundo laboral global, ¿sí? Entonces, empecemos con este contexto del que les estoy hablando. Algunas características les van a resonar en su cabeza, porque varios autores hablan de un contexto de las 4 I, ¿no? Un contexto que vivimos actualmente
donde las características principales son que es un contexto inestable, impredecible, incierto e indefinido. Y uno dice, sí, son características del contexto actual, pero no me dicen nada de cómo me tengo que mover en ese contexto. Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar la situación económica y las tensiones geopolíticas que suceden hoy en el mundo. No podemos ser ajenos a cuestiones que suceden en las distintas partes, los distintos conflictos, controversias, amenazas globales, porque realmente afectan los distintos sistemas económicos, y por más que yo sea actualmente un trabajador situado en un lugar particular y trabajando para un estado particular, obviamente me voy a ver afectado, y por lo cual tengo que conocer cuáles son esas perspectivas económicas para moverme en el mundo laboral. A su vez, sabemos que las empresas y el mundo del trabajo, así como todas las industrias, están atravesando grandes cambios tecnológicos, cambios exponenciales, y una evidencia de ello es la inteligencia artificial y cómo empieza a aparecer en ámbitos de educación, de la salud, del derecho. Así que seamos profesionales del rubro que estemos, nos vamos a ver atravesados por cambios tecnológicos. Las empresas y organizaciones necesitan hoy transformarse cada vez más hacia la economía digital, hacia los procesos digitales. Necesitan trabajadores que estén capacitados para afrontar esos cambios. Y en ese contexto, ¿no?, y en esa necesidad también, las empresas tienen un constante proceso de adaptación. No es como quizás en la revolución industrial anterior, donde había empresas que definían su rubro, su forma de trabajo, y podían subsistir 40, 50 años bajo el mismo modelo. Hoy las empresas tienen que repensar sus modelos de negocios, reinventarse frente a situaciones inesperadas, como por ejemplo la pandemia. Andrea, discúlpame. Sí. Sí, perdón, me están confirmando que estamos teniendo un inconveniente acá con la charla. La gente aún todavía no se puede unir, me están confirmando, así que vamos a tener, lamentablemente, mil disculpas te pido de mi parte, vamos a tener que empezar desde cero en 4 minutos. Dale, Sí, no hay ningún problema. Dale, muchas gracias, disculpa las molestias, ya te confirmo.
A ver, vamos a esperar. Bueno, Andrea, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahora podemos comenzar con nuestro taller. Espero que todos nos estén bien y correctamente. Mi nombre es Nicole Cohen, del equipo de comunidades de UTEL. Espero que todos se encuentren bien y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para iniciar con los talleres de esta enorme feria que estamos preparando para ustedes, los invitamos justamente a presentar con nosotros a este taller que se llama Competencias Globales para un Profesional Sin Fronteras, de la mano de nuestra especialista invitada, Andrea Mansuti. ¿Qué tal, Andrea? ¿Todo bien? Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Todo bien, perfecto, buenísimo. Bueno, antes de comenzar me encantaría primero presentarle a nuestro público un poco sobre vos, hablar un poco de tu experiencia profesional para ir adentrándonos. Bueno, les presento entonces a Andrea. Ella es magíster en EdTech, dedicada a la educación y a la gestión educativa. Es especializada en formatos educativos, en formación continua y formación corporativa. También es docente y facilitadora y además licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencias Políticas. Entonces, muchísimas gracias, Andrea, por estar acompañándonos el día de hoy. Y bueno, podemos comenzar con tu exposición. Adelante. Bien, excelente, muchas gracias. De nuevo, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. La idea de esta charla taller es poder conversar un poco a partir de mi experiencia personal y también con un poco de información y tendencias que les traje para que conversemos, debatir o poner sobre la mesa cuáles son las competencias globales que necesitamos, ¿no?, en el mundo laboral de hoy. Así que voy a poner una pequeña presentación para que nos acompañe. Y bueno, les muestro un poco lo que traje para compartir con ustedes. Obviamente pueden ir haciendo consultas en el chat, inquietudes, y después de la exposición tendremos un espacio para ese intercambio de dudas, consultas o aportes que quieran hacer. Como su nombre lo indica, cuando hablamos de competencias globales para un profesional sin frontera, estamos pensando en el trabajador de hoy, ¿no? Y cuando hablamos en el trabajador de hoy, puede ser alguien que ya esté en el mercado laboral o puede ser alguien que esté iniciando ese camino, pero todos ellos tienen que estar todo el tiempo pensando, bueno, ¿cuáles son las habilidades y conocimientos que me pide el mercado de trabajo actual? ¿Y cuáles son los aditivos que puedo dar yo como pasión y creatividad para convertirme en un profesional único y en un profesional valioso para las empresas y organizaciones o para resolver las consultas globales, ¿sí? Algo importante antes de comenzar es decir la palabra competencia, porque van a escuchar y van a leer en distintos espacios distintas definiciones de lo que es una competencia laboral. Aquí lo vamos a conversar como una definición amplia, ¿no? Una competencia laboral se define como un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe poseer una persona para desempeñarse en el ámbito laboral. Es decir, que no solamente nos referimos a conocimientos técnicos o habilidades específicas de un puesto, sino que hablamos de distintas habilidades, de valores, de características de la personalidad y hasta de potenciar las distintas inteligencias, no solamente la inteligencia cognitiva, sino las inteligencias múltiples que tiene la persona para ponerlas en juego en su desarrollo profesional. Bien, pero cuando hablamos de desarrollarnos profesionalmente, primero tenemos que dar un pasito atrás y decir o pensar y analizar respecto al mundo laboral que nos enfrentamos, ¿sí? Y como les decía, un poquito contarles desde mi experiencia. Yo actualmente trabajo para diversas instituciones que se encuentran en distintas partes del mundo, pero junto también a algunos datos y tendencias que se vienen en el mercado laboral, vamos a analizar qué competencias son base y qué competencias no nos pueden faltar si nosotros queremos movernos en este mundo sin fronteras.
Bien, analicemos un poquito ese contexto que algunos autores definen como inestable, impredecible, incierto e indefinido. Esa definición nos deja un poco atónitos y decimos, bueno, ¿cómo me puedo mover en ese contexto de cambio? Analizando un poquito cuáles son los cambios que están sucediendo en esta cuarta revolución industrial, qué nos diferencia de otros periodos históricos y cómo podemos movernos en esos espacios. En primer lugar, tenemos que analizar el contexto o la situación económica y las tensiones geopolíticas. En el mundo globalizado en que vivimos, no podemos ser ajenos a lo que sucede en otras partes del mundo, porque realmente nos vemos afectados por políticas, decisiones, controversias y conflictos que suceden en otras partes del globo, ¿sí? Así como una guerra o una controversia nos puede afectar, por ejemplo, el precio de algún insumo para nuestra industria, también decisiones económicas, subas y bajas de distintas monedas, pueden afectar nuestra situación laboral o la situación de nuestro sector. Por lo cual, lo primero que tenemos que analizar al momento de tomar nuestras decisiones profesionales es analizar la situación económica y mirar el sistema como un sistema internacional. A su vez, sabemos todos que estamos afrontando exponencialmente cambios tecnológicos, todas las industrias se ven atravesadas por cambios exponenciales y atravesados por tecnología, ¿sí? La educación, la salud, no solamente los rubros estrictamente tecnológicos, sino rubros como, bueno, acá en Argentina saben que el sector agroexportador es uno de los sectores económicos más importantes y también se ven atravesados por la tecnología con sistemas automáticos de riego, con distintas tecnologías aplicadas al campo. Lo importante es comprender que los cambios tecnológicos nos atraviesan a todos, la inteligencia artificial llegó para quedarse, todavía estamos viendo cuáles son los riesgos y desafíos de utilizarlas en los distintos ámbitos, y nosotros como profesionales de este mundo atravesado por la tecnología tenemos que desarrollar competencias para que las empresas nos necesiten y ocupar cargos que no puedan ser reemplazados, digamos, por esa automatización o esa inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos un contexto de constante necesidad de adaptación. Vimos cómo las empresas, por ejemplo, frente a situaciones inesperadas como la pandemia, tuvieron que readaptarse, reacomodarse, reinventar sus modelos de negocios. Quizás en la revolución industrial pasada hay muchas industrias que definieron una forma de trabajo que les sirvió o les fue rentable durante 40, 50 años. Eso hoy ya no sucede, las empresas y las industrias se están repensando constantemente y esa necesidad de adaptación de la empresa se traduce en un trabajador que esté preparado para gestionar esos cambios. Y esos cambios también se ven atravesados por un contexto de mucha más conciencia social y que podemos resumir en un concepto que también habrán escuchado, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad no solamente pensada en relación a preservar el medio ambiente, sino también la sostenibilidad humana, ¿no? Esto de lograr el desarrollo económico, pero también social, pensar en las relaciones humanas y sociales que están vinculadas al crecimiento económico y no dejar atrás a nadie. Por lo cual, tener una mirada sostenible también nos va a hacer parte de las empresas del futuro, donde todas las industrias y todos los sectores tienen por delante desafíos de consumidores cada vez más exigentes en términos de sostenibilidad. Pensando entonces en este contexto, ¿no? Este contexto atravesado por tecnología, donde se necesita estar atento al cambio, donde hay situaciones económicas y políticas a las cuales tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son las grandes tendencias del mercado laboral en el cual estamos buscando insertarnos o mantenernos vigentes? Yo les traje aquí algunas, pero obviamente hay muchas más. Después, si quieren, les puedo compartir los distintos informes de los cuales salen estas tendencias y estos indicadores. En primer lugar, sabemos que hoy en día los activos de las empresas son intangibles. Es decir, en la antigua revolución industrial, la mayoría de los activos se traducían en activos tangibles, por ejemplo, edificios, recursos, insumos.
Hoy en día sabemos que estamos ya en la revolución donde la propiedad intelectual, las personas, los datos, esos recursos intangibles son los más valiosos para la empresa. A su vez, de acuerdo al Instituto para el Futuro, el 85% de los trabajos que existirán en el futuro aún no se han inventado. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros posiblemente estemos ocupando en un futuro puestos de trabajo o lugares, ¿sí? Distintas funciones, actividades que hoy ni siquiera son pensadas. Y eso nos abre la inquietud de cómo me puedo preparar para un trabajo que todavía no existe. Bueno, ya vamos a ver cómo, y es con estas competencias, ¿sí? Quizás hace un tiempo atrás uno se preparaba para técnica y profesionalmente para un rol específico, ¿no? Y se aseguraba que toda su vida económicamente activa cumplía ese mismo rol. Hoy, así como las empresas tienen que repensar y reinventar su modelo de negocio, nosotros también tenemos que ir repensando y reinventando nuestro perfil profesional para que se vaya adaptando a esas necesidades, ¿no?, de los nuevos trabajos. Otra de las tendencias del mercado laboral actual es la necesidad de transformación digital, ¿no? Algo que nombramos al comienzo, esta transformación exponencial hacia la tecnología, cada sector con su ritmo, cada sector con sus distintas tecnologías, pero todos necesitan esa transformación digital y sin embargo no todos tienen el personal capacitado para hacerlo, ¿sí? También hay un estudio de World Skills Clock que dice que solo el 30% de los CEOs, de los dueños de los líderes de las empresas, consideran que su plantilla tienen conocimientos adecuados para abordar la transformación digital. Esto es, tienen una necesidad imperante de formar a su gente en competencias digitales para que los acompañen en esa transformación digital. A su vez, uno piensa, bueno, esa es la plantilla de trabajadores actuales. ¿Qué pasa con los jóvenes, que son los trabajadores del futuro? También hay una estadística que dice que el 67% de los jóvenes del mundo carecen de las habilidades digitales adecuadas. En este punto podemos discutir o debatir largo y tendido, porque hay un debate respecto a estos nativos digitales que manejan la tecnología, pero hay un desacuerdo en pensar que manejar la tecnología no implica manejar las habilidades digitales para el trabajo, ¿sí? Entonces también hay una necesidad de formar a los jóvenes en habilidades digitales vinculadas a los espacios laborales, y ya cuando entremos en la parte de las competencias vamos a ahondar un poquito allí. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos números, estos datos que nos traen los distintos informes, ¿cuál es el desafío del mundo laboral? ¿Cuál es el desafío de las empresas? Las empresas buscan adaptarse y gestionar los cambios, y mantenerse, ¿no? Mantenerse vigentes, obtener ganancias. Y para ello necesitan profesionales que puedan gestionar estos nuevos rumos. Entonces, así como ellas necesitan adaptarse, necesitan profesionales que tengan esa misma competencia de reinventarse a través de los distintos cambios. Bien, sin embargo, estábamos viendo solo una cara de la moneda, que es lo que necesita el mercado laboral. Ahora nos pongamos del otro lado y pensemos un poco en las expectativas del trabajador, es decir, en nosotros, ¿sí? Haciendo alusión a mi historia personal, bueno, en pensar qué es lo que quiero yo, qué tipo de trabajo quiero, a dónde quiero aportar, en qué organizaciones o empresas quiero trabajar, o dónde está mi propósito y mi razón de ser, ¿sí? Ya no contamos con un trabajador, y esto no es algo representativo solo de la generación Z o de los millennials, sino que es algo de un cambio de paradigma donde no solamente vamos a trabajar por un salario, sino que hay expectativas del trabajador o del profesional respecto al trabajo que quiere, ¿no? Y también les traigo algunos puntos que salen de estos informes. En primer lugar, el trabajador en general no solamente busca un trabajo, sino que tiene un propósito. Un propósito que no siempre conocemos desde que comenzamos nuestra vida laboral, pero que vamos descubriendo de a poco. ¿Qué nos gusta hacer? ¿En qué somos buenos? ¿En qué espacios laborales brillamos más? ¿Dónde queremos aportar? ¿Sí? Si en la salud, si en la educación, si en la economía digital, etcétera. Entonces, a medida que vamos buscando nuestro propósito, elegimos trabajos que nos brinden un desarrollo profesional empoderado. Y esto es
de poder ir recibiendo feedback de nuestro rendimiento, de nuestro trabajo. De nada sirve empezar un trabajo, imagínense, en estos momentos de iniciar nuestra carrera laboral, tenemos nuestros primeros pasos en el mundo laboral y necesitamos que el espacio donde estemos trabajando nos pueda, sea nuestro líder o sea la misma empresa, nos pueda generar un feedback, ¿no? De cómo estamos avanzando, de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y también que nos puedan brindar un aprendizaje continuo. Si yo, y con esto no quiero desmerecer ningún trabajo, pero si yo me preparo, por ejemplo, para colocar tornillos de mesas, y esa es mi función, ¿no? Y en la empresa me contratan para eso, pero no me dan un espacio para decirme si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si tengo aptitudes para hacer algún otro trabajo, además de colocar un tornillo. Va a pasar 1, 2, 3 años y yo voy a darme cuenta que mi trabajo ya no me está dando un sentido, no está relacionado a mi propósito, por más que el sueldo sea bueno, y por lo cual voy a empezar a buscar aquellos espacios laborales donde, además de una tarea y una función específica que la puedo cumplir de acuerdo a las expectativas, me puedan brindar un espacio de desarrollo profesional. Hay un porcentaje, ¿no?, que dice el 85% de los trabajadores afirma hoy que la principal razón para renunciar a un trabajo no es tanto lo salarial, sino que es la falta de crecimiento y de oportunidades, o porque no aporta su propósito. ¿Sí? Cuando ya tenemos claro cuál es nuestro propósito, es más fácil saber si estamos encaminados. Cuando no sabemos aún cuál es nuestro propósito o hacia dónde nos queremos desarrollar, igual nos damos cuenta cuando un espacio laboral nos brinda oportunidades de crecimiento y de desarrollo y cuando no. A su vez, como dijimos que las empresas tenían desafíos, nosotros los trabajadores con estas expectativas también tenemos el desafío como profesionales de encontrar ese espacio laboral donde pueda desarrollar mi potencial con objetivos claros, con una visión de futuro, ¿sí? Y también donde pueda ver reflejada esta visión de sostenibilidad económica, social y ambiental, ¿sí? No es fácil, pero buscamos, sin querer queriendo, cuando estamos en la búsqueda de un trabajo, buscamos algún lugar donde no solo haya un salario y beneficios económicos, sino que aporte a mi propósito. A su vez buscamos que esté reflejado un espacio de bienestar y equilibrio. Los trabajadores de hoy buscamos ya no como antes, donde separábamos mucho el espacio privado del laboral, o quizás había personas que dedicaban toda su vida al espacio laboral. Hoy sabemos que los trabajadores, los profesionales de hoy, no solo los jóvenes, sino todos, empezamos a buscar un equilibrio entre la vida personal y el trabajos que nos brinden esa flexibilidad y esa posibilidad de realizar deportes, de prestarle atención a la salud, de acomodarnos a las exigencias de vida que no solo implican ser un profesional, como dije antes, con los mejores conocimientos técnicos, sino también que podamos desarrollar otro tipo de habilidades, aptitudes, que las podemos desarrollar en espacios creativos, haciendo un hobby, haciendo un deporte, y que nos ayudan no solo a limitar el estrés, sino también a después dar todo nuestro potencial en el espacio laboral. Quizás ustedes esto lo imaginen como las oficinas de Google o una mesa de ping-pong en el trabajo. Ya pasamos esa línea donde decimos, bueno, traemos la diversión al trabajo, pero sigue siendo el trabajo, y ahora estamos buscando un espacio donde la persona en el trabajo pueda dar todo de sí, pero tenga sus espacios personales para desenchufarse, para desarrollar la creatividad, para desarrollar sus espacios en familia, porque también eso nos genera habilidades que ya vamos a ver, habilidades o competencias humanas que también necesitamos para distinguirnos de la inteligencia artificial que cada vez más viene a reemplazar trabajos automatizados. Bien, frente a este desafío, ¿no?, que tenemos, las empresas buscan trabajadores que los acompañen a atravesar todos estos cambios, y los trabajadores buscamos espacios laborales que nos brinden ese lugar para desarrollo profesional. Bueno, ¿qué competencias para poder congeniar y compatibilizar
a ese espacio o mercado laboral, con ese trabajador, ¿qué competencias son básicas o necesarias para movernos en este mundo de profesionales donde la competencia es cada vez más grande? Bueno, en primer lugar tenemos las competencias que yo les digo como las competencias centrales, que son básicas, que sí o sí tenemos que tener para por lo menos estar en un espacio laboral. La primera de ellas son los conocimientos técnicos o disciplinares, ¿sí? Cuando hablamos de conocimientos técnicos me puedo referir a los vinculados a la profesión o al puesto, ¿sí? Si yo quiero ser médico tengo que estudiar medicina, si yo quiero ser contador tengo que estudiar contabilidad, economía, hay ciertos conocimientos, o si quiero ser programador tengo que saber programar, ¿sí? Hay ciertos conocimientos vinculados al rubro o al espacio disciplinar donde esté trabajando que las necesito sí o sí de base para desarrollarme en ese espacio profesional. Quiero dedicarme al marketing digital, tengo que estudiar sobre competencias técnicas de ese espacio. Ahora bien, esa competencia no es una competencia estanca, ¿sí? Y hoy más que nunca, las competencias o los conocimientos técnicos están en constante actualización. Imagínense, por ejemplo, un abogado que estudió abogacía, los años que ejerce, y que actualmente se enfrenta a los smart contracts, o que se enfrenta a bueno, de litigaciones en el espacio digital, un abogado que necesita actualizar sus conocimientos disciplinares para mantenerse vigente en el espacio laboral jurídico. En segundo lugar, tenemos la competencia de comunicación efectiva. Y yo la englobé como comunicación efectiva porque engloba muchas competencias, desde el manejo de la oralidad, la realización de presentaciones efectivas, la realización de informes, hasta el manejo de herramientas comunicacionales como puede ser para realizar reuniones virtuales o documentos colaborativos, el manejo de correos electrónicos, cuál es la forma de escribir dependiendo la vía de comunicación que utilicemos, mantener los espacios de formalidad y de informalidad, utilizar espacios de metodologías ágiles para comunicarnos. La comunicación efectiva engloba una gran cantidad de herramientas, aptitudes y, como su nombre lo indica, competencias que impliquen que si nosotros queremos trabajar más allá de nuestras fronteras, tenemos que saber comunicar y saber hacernos entender con nuestros equipos de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros pacientes o con quien esté del otro lado del proceso. En tercer lugar, y algo que es fundamental en este periodo, es lo que yo le llamo el mindset digital. Cuando hablamos del mindset digital también hablamos de un conjunto de competencias porque incluye tanto el manejo de herramientas, ¿sí? Poder utilizar carpetas compartidas, saber hacer reuniones virtuales, el manejo de distintas herramientas digitales o de software particulares de nuestra industria, como así también conocimientos propios de la economía digital, el relacionamiento con la inteligencia artificial, y algo no menos importante que es el cuidado de información digital. Movernos en el mundo digital no solamente implica utilizar herramientas digitales, sino también conocer los riesgos y las oportunidades que implica la utilización de cada uno de ellos. Imagínense que nosotros estemos en el rubro jurídico y no sepamos lo que implica la utilización de datos digitales, la información que nosotros subimos a las nubes, o cómo se manejan lo que decía antes los smart contracts. Con lo cual, el mindset digital implica desde el uso de herramientas digitales hasta conocimientos vinculados a todos estos procesos de transformación digital. Y por último, dentro de este grupo central o base de competencias, tenemos el manejo del tiempo y la organización. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, eso es fundamental para cualquier trabajo, lo es. Pero actualmente con los espacios de trabajo híbridos y flexibles, donde no estamos en una oficina, quizás trabajamos desde casa, o no cumplimos con un horario particular, o no tenemos a nuestro jefe detrás de nosotros controlando qué tanto trabajo estamos haciendo, tenemos que convertirnos en unos abanderados de la organización y de la planificación para poder llegar con los distintos resultados.
Como les decía, yo trabajo para distintas instituciones que tienen distintos usos horarios, entonces para mí es fundamental planificar la cantidad de horas que le dedico a cada espacio, definir en qué momentos van a ser las reuniones de trabajo, tener en cuenta los usos horarios de cada lugar, porque no puedo mandarle una comunicación a un colega que esté del otro lado del mundo y que sea a las 3 de la mañana. Entonces, el manejo del tiempo y la organización termina siendo una competencia muy valiosa para una persona que quiere manejarse en la globalidad. Como les decía, estas 4 competencias son la base central para empezar a movernos en este mundo sin fronteras, pero si ustedes me dicen un trabajador que trabaja dentro de su país, puede manejarse con esas 4 competencias y no tiene nada que los diferencie. Nos enfoquemos entonces un poco en estas competencias que sí nos dan un aporte de valor pensado en esta idea de trabajar en otras partes del mundo. En primer lugar, o como quinta competencia, sumada a las otras 4, es el manejo de idiomas. No voy a profundizar mucho acá porque sé que, bueno, en la feria también hay otras charlas vinculadas a esto, pero sí es importante que aprendamos otras lenguas, que sepamos que conocer otros idiomas, no solo el inglés, pero podríamos nombrar el inglés y también otros idiomas, nos abre las posibilidades de trabajar en otros territorios y en otros rubros, ¿sí? En otras industrias. Hay industrias que se manejan fundamentalmente en inglés, o hay espacios de negocios donde están en la vanguardia, los espacios en otros países, y por lo cual si queremos participar en esos espacios de vanguardia tenemos que manejar otros idiomas. En sexto lugar, tenemos la competencia de la interculturalidad. Y cuando hablo de la interculturalidad, no solo me refiero a conocer otras culturas y las costumbres de otros países, sino también, a partir de ese conocimiento, desarrollar un sentido del respeto por las mismas. Por ejemplo, si yo trabajo para otro país, y en ese país tienen ciertas culturas religiosas o tienen ciertos días festivos donde no se trabaja, yo tengo que conocer la realidad de quien está del otro lado para, por ejemplo, no molestarlo en un día feriado, en un día festivo, o si hay alguna cierta regla o costumbre que se debe respetar. Es fundamental que nosotros, si queremos trabajar en otras culturas, conozcamos para movernos como un profesional que tiene inculcada la diversidad y la inclusión, ¿sí? En esta competencia yo la nombré interculturalidad, pero aborda todas estas cuestiones de respeto a la diversidad, a la inclusión y a las costumbres de otros lugares. En séptimo lugar, y volvemos al mindset digital, pero acá pensado el mindset digital para trabajar con personas que se encuentran en otros espacios físicos, ¿no? Como les decía, la transformación digital afecta a todos los rubros y a todas las industrias, pero si nosotros pensamos en ser un profesional sin fronteras, el mindset digital tiene que estar enfocado a herramientas de comunicación y de trabajo virtual, donde yo pueda conocer o elaborar documentos colaborativos, donde yo sepa manejarme en reuniones virtuales, donde conozca metodologías ágiles que me permita trabajar a distancia o con trabajos híbridos sin necesidad de tener espacios de trabajo presenciales. Y por último, como cuarta competencia de este segundo bloque, es la competencia de la mirada global y el enfoque sostenible. Así como les decía al comienzo, que entender el contexto y saber que vivimos en un mundo interconectado nos ayuda a entender las distintas realidades, porque estamos afectados por ello. Tenemos que tener esa mirada global desde nuestro puesto de trabajo, ¿no? Podemos ver qué está sucediendo en nuestro mismo rubro, en otras partes del mundo, y tomar tendencias, tomar ideas. Podemos pensar y trabajar desde la sostenibilidad. Esto es, bueno, desde mi espacio de trabajo y desde mi rol, cómo puedo aportar para que mi empresa, mi organización sea más sostenible o sea más global,
¿sí? Esta competencia de la mirada global y de la mirada sostenible nos da un plus de valor en relación a otros profesionales, ¿no? Vamos a ayudar a la empresa a acompañarlos en esa transformación para un mundo más sostenible. Y por último, pero no menos importante, además de las competencias base y de las competencias que nos convierten en un profesional global, no nos tenemos que olvidar de las competencias que yo le llamé competencias humanas. Todas son humanas porque todas son para desarrollarnos como profesionales, pero estas están más vinculadas no tanto a las habilidades o a los conocimientos técnicos, sino más que todo a los valores, a nuestras características de personalidad, a nuestras características humanas, porque si hay algo que pone en jaque el uso de la inteligencia artificial es cómo esa inteligencia artificial va reemplazando puestos de trabajo, tareas, funciones que pueden ser automatizadas, pero las más difíciles de reemplazar son aquellas que tienen este carácter más humano, ¿no? Entonces, mientras más desarrollemos estas competencias humanas, más irreemplazables somos, por así decirlo. La novena competencia que les traigo acá en este kit de competencias globales es la competencia de empatía y gestión de emociones. En primer lugar, como les decía, porque nos distingue de la inteligencia artificial y también porque nos ayuda a entender hacia dónde vamos, ¿sí? Si yo trabajo, por ejemplo, para una empresa en Estados Unidos o en México y estoy trabajando acá desde mi casa en Argentina, si yo no tengo la empatía para entender qué le está pasando del otro lado a mi cliente, a mi subordinado o a mi equipo de trabajo, no voy a saber hacia dónde vamos. Entonces, la empatía y la gestión de las emociones sigue siendo fundamental, más que todo en estos trabajos que tienen este componente híbrido o no presencial, donde no sé realmente qué le está pasando al que está del otro lado si no tengo las antenas bien prendidas, ¿sí? Puede ser que yo esté haciendo todo un trabajo para entender a mi cliente y mi cliente está necesitando otra cosa, o lo mismo con los equipos de trabajo. Puedo tener un montón de herramientas para comunicarme con mi equipo, pero si no soy empático y no sé gestionar a mi equipo, difícilmente entienda qué está sucediendo. La décima competencia tiene que ver con la flexibilidad y gestión del cambio, ¿sí? Como decíamos, vivimos en un contexto inestable, tenemos situaciones inesperadas, como fue la pandemia, y ser un trabajador flexible y dispuesto a gestionar los cambios nos convierte en trabajadores valiosísimos, porque las empresas necesitan a personas que puedan ayudar en esos momentos de crisis, de reinvención, y donde hay que girar el timón y tenemos que derivar el negocio, digamos, para distintos lados. El trabajador flexible no solo implica que pueda trabajar desde casa y en la oficina, sino que el trabajador que tiene flexibilidad puede ir cambiando sus tareas, puede ayudar a pensar al board directivo ideas para llevar adelante el negocio. Como competencia número 11, y muy vinculada a la 10, está el compromiso y la resiliencia. Cuando hablamos de compromiso, hacemos referencia a esta compatibilidad que les decía al comienzo entre lo que la empresa busca y lo que yo busco como trabajador. Si yo estoy trabajando en una organización cuya misión es formar a personas y mi propósito es trabajar en educación, ahí hay una compatibilidad entre la misión de la empresa y mi propósito profesional, y por lo tanto el nivel de compromiso de ambos va a ser mayor. La empresa va a tener un compromiso para formarme, para retenerme, para mantenerme contento, y a su vez yo voy a ser un trabajador que va a trabajar con compromiso por los objetivos de la empresa. Muy vinculado al compromiso está la resiliencia, porque puede suceder que muchas veces trabajemos muy duro por un objetivo o por ciertas tareas o por un proyecto y por alguna situación externa ese proyecto no vea la luz o tenga que cambiar de rol o estaba esperando un puesto y no sucede. Esos cambios son parte también de este contexto cambiante. Y si nosotros sabemos enfrentar, no con frustración, sino a partir de esta resiliencia y de este compromiso, es que de nuevo nos vamos a convertir en un trabajador muy valioso y tenido en cuenta en nuestro espacio laboral. Y por último, la competencia 12 y más importante es la competencia que yo le llamo aprender, aprender y ser creativo.
Y esto es borrar ese modelo o paradigma donde primero estudiábamos y después trabajábamos, porque ahora estudiamos para trabajar, para formarnos, y cuando empezamos a trabajar, seguimos formándonos. El proceso de aprendizaje es continuo, no necesariamente en el espacio formal. Puede ser que yo aprenda en el trabajo, puede ser que aprenda una nueva habilidad, puede ser que yo aprenda a ser líder, que pueda aprender a coordinar un equipo, pueda aprender, no sé, nuevas metodologías de trabajo. El aprendizaje es continuo y la posibilidad de aportar con ideas, con oportunidades que podemos encontrar para nuestra organización, nos convierte nuevamente en un profesional muy, muy valioso. La idea de que estudie una carrera y ahí empieza mi carrera laboral, ya terminó, ¿sí? Nosotros estudiamos una carrera o estudiamos una profesión, pero después seguimos constantemente profesionalizándonos, aprendiendo y hasta desaprendiendo algunas cuestiones que se vuelven obsoletas y aprendemos cosas nuevas. Todo profesional, no importa, como dije, si está empezando en el mercado laboral o ya está inserto, tiene que reinventarse constantemente y desarrollar esa competencia de aprender a aprender. Bueno, ustedes me dirán, ¿cómo hago para tener toda esa caja de herramientas o de competencias que nombraste? En primer lugar, con formación continua. Como les decía, la formación es constante. Puede ser formación dentro de mi empresa, puedo yo buscar espacios de formación, puede ser con espacios de networking, esto es, de relacionarme con colegas de otras partes del mundo, participar en congresos, participar en eventos, que me permitan o me despierten la curiosidad de qué está pasando en mi rubro o en mi industria en otras partes del mundo, y a partir de ahí crear redes globales, ¿sí? Vuelvo a decirles, en mi experiencia personal, fueron las redes globales con distintos colegas, en distintos espacios, que me permitieron hoy desarrollarme con organizaciones que se encuentran en distintas partes del mundo. ¿Cómo es la receta? Bueno, no hay una receta, lamento decirles, si bien si ustedes esperaban que en este taller les dé la receta, las competencias que les nombré hoy, puede que en un futuro sean otras las que se necesiten. Lo importante es que ustedes puedan congeniar, ¿sí? O compatibilizar el profesional que quieren ser con el profesional que el mundo necesita. Esto que les decía al comienzo, donde miro qué necesita el mercado laboral, pero también pienso hacia adentro qué tipo de profesional quiero ser y qué quiero aportar yo al mundo. Y para cerrar, y abro ya el espacio de preguntas, les digo que no hay una receta mágica, cada profesional es único y ahí está el valor de cada uno. Así que aprender a mirar más allá de las fronteras, ¿sí? En este mundo globalizado, es entender que hay desafíos compartidos y que por lo tanto podemos agregar valor en cualquier espacio laboral mientras podamos congeniar nuestro propósito con lo que el mundo necesita. Bueno, de verdad, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido, que les haya disparado algunas ideas y obviamente dejo abierto el espacio de preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias Andrea por tu exposición. Nos surgieron preguntas durante el taller, creo que quedó todo muy en claro. De todas formas vamos a dar estos últimos 5 minutitos que nos quedan para poder darles la oportunidad a nuestros asistentes de compartir sus inquietudes, sus dudas o simplemente qué les pareció el taller, algún comentario, reflexión final que tengan. Todo será bien recibido, entonces pueden comentar a través del chat, así Andrea y yo lo podemos leer. Mientras tanto, aprovecho para invitarlos a las siguientes 2 talleres que van a comenzar, ni bien termine este, que va a ser financiamiento colectivo, entender para utilizar el sistema, y también tenemos el siguiente taller que es diversidad y equidad para un mundo digital inclusivo. Así que los invitamos gratamente a disfrutar de estos espacios. Recuerden que también esta feria de empleo es justamente para que ustedes la puedan aprovechar al máximo, para que puedan
comunicarse con diferentes organizaciones y expertos, realizar networking y, cómo no, buscar ese empleo soñado que los va a ayudar a crecer profesionalmente. Entonces, acá ya nos están dejando algunos comentarios a través del chat. Acá Carla nos comenta: gracias por la ponencia. Marco nos señala: muy interesante y éxitos. Muchísimas gracias, Carla y Marco, por escribirnos en el chat. No sé, Andrea, si querés dar unas palabras finales también para ir justamente cerrando este espacio en unos minutos. Dale, dale. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes por sumarse. Y en segundo lugar, decirles que lo importante es tener estas antenas abiertas, ¿no? Porque como les decía, yo les traje acá un set de competencias y puede suceder que en un par de meses, en un par de años, suceda alguna situación que nos cambie de nuevo el paradigma, pero si nosotros estamos preparados con estas competencias de aprender, de creatividad, de gestión del cambio, de adaptación, es que vamos a poder reinventarnos constantemente en este mundo del trabajo. Esta idea de encontrar nuestro propósito tampoco es fácil cuando estamos arrancando. Yo, bueno, actualmente tengo 32 años y comencé más o menos a los 19 en los espacios laborales formales, y de a poquito fui armando mi camino de decir, bueno, quiero dedicarme a la educación, mi propósito es transformar la educación. Y recién ahí, cuando fui descubriendo mi propósito, es que pude ir compatibilizando en qué espacios laborales quería desarrollarme, a qué países quería apuntar, a dónde me brindaban esas oportunidades, no solo de crecimiento económico, sino también de crecimiento profesional, de aprendizaje, espacios de reconocimiento. Así que mi consejo para ustedes es eso, que confíen en su intuición, de a poquito van a ir encontrando su propósito, y que no elijamos los trabajos solamente digo porque lo económico sí es importante, pero no solamente por la retribución económica, sino pensando en todos esos aditivos que nos ayudan a desarrollar nuestro potencial como profesionales del presente y del futuro. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Andrea. Y antes de cerrar el espacio en 3 minutitos que nos quedan, Sol nos realizó una pregunta. Dice: hola, Andrea, quería consultarte sobre la aplicación de estas competencias al trabajo independiente, que se aleja también de la estructura del trabajo tradicional. Bien, excelente pregunta, ¿sí? Yo todo el tiempo les hablaba de congeniar, ¿no? Con la empresa donde queremos trabajar, y muchas veces nuestro trabajo es independiente o freelancer, ¿no? Ahí es donde la tarea de exploración es aún mayor, porque nosotros nos tenemos que planificar nuestros tiempos, tenemos que ir eligiendo qué cliente aceptar, qué desafíos o qué proyectos, y a veces ese camino les diría que es un poco más ondulado que el camino dentro de una organización, donde muchas veces hay un departamento de recursos humanos que nos va guiando en ese desarrollo, ¿no? Y nos dice, bueno, sos una persona junior, te convertís en senior, te voy a dar ciertas competencias para que lideres un equipo. Siempre en las organizaciones tenemos algún equipo que nos va acompañando en el crecimiento, y cuando trabajamos de manera independiente, la idea es que nosotros vayamos construyendo ese camino. Tiene ese desafío, pero también tiene la posibilidad de que nosotros construyamos, por ejemplo, buscando mentores, ¿sí? Hay muchos mentores, hay espacios donde nos pueden acompañar en nuestro rubro específico para ver cómo crecer en el trabajo independiente, porque ese propósito que tenemos lo podemos desarrollar de manera independiente o trabajando para una organización. Así que mi consejo es ese, que amplíen sus redes globales, que no se queden solamente con un cliente o con un trabajo, sino que si su idea es ser independientes, que puedan empezar a tejer redes de networking, porque es ahí donde van a encontrar su valor. Buenísimo, muchísimas gracias, Andrea, por resolver esta pregunta. Bueno, ya estamos terminando con este taller y bueno, en el chat están agradeciendo, están comentando el excelente taller que fue, agradeciéndote y señalando lo interesante de la charla. También te mandan muchísimos saludos y bueno, para el resto de las consultas ahora nos estamos por ir. Pero para el resto de las consultas, si quieren conocer más de Andrea, les comparto a través del chat su LinkedIn para que puedan seguir al tanto de todos sus
proyectos e iniciativas y también comunicarse con ella de manera directa. Así que nada, muchísimas gracias Andrea por participar de este espacio, realmente un gusto tenerte acá. Y bueno, espero que ustedes también, todos los asistentes, disfruten de los demás talleres que se vienen. Como les habré dicho, los próximos 2 talleres son financiamiento colectivo, entender para utilizar el sistema, y también diversidad y equidad para un mundo digital inclusivo. Los invitamos a formar también parte de estos talleres y que sigan disfrutando de la Feria de Empleo de UTEL Universidad. Hasta luego. Hasta luego a todos.